Cordial saludo, mi nombre es Kevin Duván Pérez Rodríguez, estoy estudiando Ingeniería Electrónica en la Universidad de UNAT y estoy en el curso de Electrónica de Potencia. En este caso vamos a realizar un conversor AC-DC y conversor DC-AC para el control de un motor y de tres fases con una señal monofásica. En este caso nuestra fuente de alimentación de una señal monofásica es de 115 voltios RMS, una frecuencia lineal de 60 Hz, de nuestros parámetros son 115 voltios. Para un motor que vamos a manejar es de 115 voltios RMS, un caballo de fuerza que es como 0.745 kilowatts, 8.2 amperios, factor de potencia de 0.85 y este motor puede trabajar de 30 a 120 Hz. Ok, vamos a empezar a hallar el voltaje de nuestra corriente continua para el conversor AC-DC. Para eso identificamos que nuestro voltaje DC es igual al voltaje pico y el voltaje pico es igual al voltaje RMS por la raíz cuadrada de 2. Si nuestro voltaje RMS vimos que es de 115, en este caso ya tomamos nuestros cálculos por la raíz cuadrada de 2, que es 1.41, siendo que nuestro voltaje DC es de 162.61 voltios DC. ¿Sí? Con esto también vamos a hallar el voltaje rizado, que el voltaje rizado depende como de la fluctuación y digamos que el control del mismo voltaje que tenemos para evitar fallos o evitar interferencias entre la señal. ¿Sí? Que entre mejor sea el voltaje rizado, pues va a funcionar mucho mejor nuestro motor. En este caso yo hallé un porcentaje de 0.05, ese es el que vamos a utilizar, y vemos que nuestro voltaje rizado es igual a pues, el porcentaje por el voltaje de C, siendo que nos da 0.8.13 voltios de nuestro voltaje rizado. Con eso también ya podemos hallar nuestro condensador, el valor del condensador para nuestro motor. Vemos que la fórmula para el condensador es corriente sobre frecuencia por el voltaje RM, por el voltaje rizado. Bien, vemos que 8.2 amperios es nuestra corriente de nuestro motor, 120 que es la frecuencia por 2 por 8.13 voltios que es el voltaje rizado, dándonos un valor de 8.400 microfaradios o 0.0084 faradios. Bien, con esto también tenemos que construir un filtro pasivo, pasabajas. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto primero tenemos que hallar la frecuencia mínima. La frecuencia mínima es igual a 10 por la frecuencia de paso. Vemos que la frecuencia de paso, la frecuencia lineal es de 60 Hz. Entonces sería 10 por 60 que nos da 600 Hz. Para la frecuencia máxima, es la frecuencia máxima lo que se va a eliminar sobre 10. En este caso yo le puse un valor alto que son 900 Hz sobre 10 que me da una frecuencia máxima de 90 Hz. Para hallar la frecuencia programada o la frecuencia promedio es igual a la frecuencia mínima más la frecuencia máxima dividido en 2 que nos da un valor de una frecuencia promedio de 345 Hz. Bien, para hallar digamos que nuestra frecuencia para el filtrado es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de necesitamos también poner una bobina para nuestro filtro y un condensador, las bobinas y nuestros condensadores. Esta es digamos que como la fórmula general, ¿sí? Y tomando en cuenta esto, nos da que nuestro condensador, vamos a utilizar un condensador de 470 microfarads, que es como que lo genérico y lo que se puede utilizar generalmente pues en el medio, lo que digamos que se definió. Con esto vamos a hallar el valor de la bobina, ¿sí? Y el valor de nuestra bobina, reemplazando valores, es igual a 1 sobre 2pi, la frecuencia de corte, y todo esto elevado al cuadrado por el valor de nuestro condensador. En este caso nos da 0.0045 hercios, henrios, perdón, que sería lo mismo que 0.45 milihenrios, ¿sí? Para hallar el condensador, para, digamos que suplir la tercera fase de nuestro motor, mismo tema. Vaya nuestro valor, digamos que es igual que a la corriente sobre la frecuencia por el voltaje rizado, que siendo un total de 4.800 microfaradios. ¿Sí? Ahora bien, después de realizar nuestros cálculos, venimos a realizar nuestra simulación. En este caso, es una simulación en Proteus, donde primero vamos a tomar nuestra señal SPWM, primero la invertimos, luego la convertimos en una señal em, con nuestros microcontroladores LM324 para obtener una señal SPWM, ¿sí? Ya después de obtener esa señal, venimos acá a nuestro controlador pues, con los drivers. Esta señal es la que vamos a tomar con nuestro controlador IR2112, que en este caso obtenemos la señal también con nuestro puente de diodos para sacar la señal del 6 y el condensador para tomar la línea A, que es para controlar una de las velocidades. La siguiente velocidad también hacemos de la línea Nina, pero en este caso la invertimos. ¿Qué pasa? Que necesitamos también una señal negada de SPWM, o sea, inversa. En este caso, pues, utilizamos un mismo inversor, LM324, para obtener nuestra señal invertida, para poder tenerla acá, en nuestros drivers, ¿sí? Mismo tema, aquí también utilizamos la señal B, ¿sí? Que es para controlar las señales de nuestros drivers. Ahora bien,
Ya con eso, vamos aquí al puente H para controlar la velocidad y el sentido de giro de nuestro motor, ¿sí? Utilizamos digamos que nuestras señales y para nuestros transistores utilizamos las señales de H1, H2, L1 y L2, que vienen siendo las señales que nos envían los drivers después de hacer la conversión. Y también pero entonces para que todo esto nos funcione, para que nuestro punto H nos funcione, necesitamos un voltaje, que es el voltaje que ya definimos en su primer momento. Pero ese voltaje tenemos que hacerlo con un inversor ACDC. Normalmente se realiza con un puente de diodos. En este punto utilizamos un diodos 10A04, que en este caso cuando se ponen dos diodos hace la mitad del rectificado de la onda sinusoidal. Cuando se ponen los cuatro, digamos que rectifica toda la onda para tener una señal de C. Bien, aquí ya pusimos nuestros valores, 162.6 de la amplitud y la frecuencia de 60 Hz, que es la lineal. Con esto también realizamos un filtrado que es con nuestro condensador, un condensador electrónico, y respecto a eso ya sacamos nuestra señal en voltaje DC. Con esta señal, que es la que tenemos acá, ya podemos realizar nuestro circuito y dependiendo de cómo yo configure los drivers, me va a hacer el inversor de giro. Ahora bien, aquí ya tenemos nuestro filtro pasa baja después de obtener nuestras señales, que si yo quiero que sea izquierdo y el derecho. Y tenemos nuestras señales, que va a pasar por nuestras bobinas, luego de eso va a tener una descarga con los condensadores para realizar el filtrado y luego va a alimentar el motor también con una señal que pasa por el condensador para simular la tercera señal. Y ahí estaría funcionando el motor. Eso sería todo. Muchas gracias.